Y vamos a la palabra del Señor aquí en Lucas capítulo 4. Miren, muchas son las cosas que hacemos para prepararnos y ser mejor en lo que nos toca en la vida hacer, ¿verdad que sí? Nos preparamos académicamente, hacemos talleres, seminarios, cursos, posgrados, todo lo que tenga que ver con una preparación que nos lleve a ser mejores en lo que hacemos, bien sea profesional y aún ministerialmente. Queremos que las cosas nos salgan bien. ¿Cuántos quieren que las cosas les salgan bien? Queremos hacer las cosas con excelencia. Queremos que lo que salga de nosotros dé fruto. ¿Cuántos quieren eso? Dé fruto. Queremos que nuestro grupo crezca, nuestro emprendimiento crezca. ¿Cuántos quieren crecimiento en todas las áreas de su vida? Queremos crecimiento en nuestras empresas. Queremos crecimiento en todo. Y eso es de Dios, porque Dios nos manda a dar fruto en todas las áreas de nuestra vida. Pero lo que el Señor también nos quiere enseñar en este momento es que necesitamos de Él para todo. Y que necesitamos de su unción para todo también. Aquí en Lucas, la palabra nos habla sobre esta oración o esta declaración. Vamos a leer desde el versículo 16 y dice Jesús, son palabras de Jesús. O sea, es decir, Jesús habló en este momento. Dice, vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos pueden decir esta palabra? Levanta tus manos y di: el Espíritu del Señor está sobre mí. Dile una vez más, con convicción. Él se paró y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice, por cuanto me ha ungido, diga conmigo, por cuanto me ha ungido, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A cuántos el Señor los ha enviado a sanar? Nos ha enviado a dar a los pobres, a ayudar, a servir, a dar, ¿verdad que sí? Dice la palabra que nos ha enviado, dice Jesús, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Eso es lo que tú y yo hacemos cuando predicamos la palabra. A través de la palabra de Dios, que tiene el poder para sanar, entonces sanamos a los que están quebrantados de corazón, los sana el Señor. Pero la palabra que tú tienes es la palabra que sana. Y dice, a pregonar libertad a los cautivos, a anunciar libertad y vista a los ciegos. ¿Cuántos saben que ustedes también, todos nosotros le damos vista a los ciegos? ¿Y cuántos de nosotros éramos ciegos en un momento dado? Y llegó Cristo a nuestra vida y nos quitó esa ceguera espiritual y hoy podemos ver. Amén. De hecho, muchas de las cosas que hacíamos en nuestra vida, las equivocaciones que cometimos fue por nuestra ceguera espiritual. Y Dios alumbró nuestra visión y nos permitió ver la vida. Y dice, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. Entonces aquí vemos a Jesús dando una declaración, leyendo unas palabras poderosas que también las hacemos nuestras en este momento. Porque una de las cosas que nos hace marcar la diferencia en todo lo que hacemos es la unción de Dios. Es que el Espíritu está sobre nosotros. Pero ¿sabes algo? El Espíritu está sobre ti y está sobre mí, pero si le buscamos. La manifestación del poder de Dios y la unción de Dios se manifiesta en aquellos que buscan de Dios. ¿Por qué la unción de Dios estaba sobre Jesús? ¿Por qué Él estaba ungido? ¿Cuál era la clave de Jesús? Su comunión con el Padre, su intimidad con el Padre, su cercanía, su amor, su pasión, su dependencia a Dios. O sea que esto no es automático en realidad. Esto no es que tú vas a creer que como eres un hijo de Dios, entonces todo se va a dar. Eres un hijo de Dios y claro que todo se va a dar, pero tienes que buscar de Dios porque lo hizo el mismo Jesús. Somos hijos de Dios y tenemos derechos de hijos de Dios. Pero yo tengo que actuar, yo tengo que buscar a Dios, yo tengo que anhelar ser usado por Dios. Yo tengo que anhelar que el Señor me use, yo tengo que anhelar su bendición, yo tengo que anhelar su presencia, yo tengo que anhelar su amor, yo tengo que buscar a Dios en oración, en intimidad. Si tú tienes un emprendimiento y quieres que eso surja, tú quieres que eso se desarrolle, tú quieres que eso se fructifique, tú tienes que buscar a Dios en oración, en intimidad, para que el Señor te unja. ¿Qué es ungir? Es esa capacitación sobrenatural que te da Dios para cumplir su propósito. Tú necesitas estar ungido. Tú necesitas estar capacitado sobrenaturalmente. La capacitación la tuviste en el colegio, en la universidad, en el curso, en el taller. Pero la unción no te la da el curso y no te la da el taller. La unción te la da Dios. Entonces, tenemos la preparación. Tienes la preparación. Estuviste en la Academia de Líderes, estuviste en la universidad, estuviste en la Academia de Intercesión, estuviste aquí, viniste a los talleres, a los seminarios, a las conferencias, hiciste aquello, lo otro. Ahora, ¿qué falta? La unción. ¿Qué necesitas? La unción. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que una cosa debe caminar con la otra. Necesitamos la unción de Dios y la unción la da Dios en la búsqueda, en la intimidad, en ese querer, en ese anhelo. Si tú quieres ser más del montón, simplemente vive una vida cristiana, no haciéndole mal a nadie, portándote bien y camina. Pero si no quieres ser más del montón, busca de Dios y la bendición te perseguirá. Busca de Dios en intimidad. Busca de Dios en oración. Apasionate por el Señor. Que Él sea tu preferencia, como hablábamos el domingo. Que tú seas una persona definida en el Señor y que dependas de Él para todo. Dependas de Él para abrir un negocio, dependas de su dirección para un próximo paso en lo que estás haciendo, dependas de su dirección en todo lo que hagas. Pero depende de su dirección porque lo buscas y estás atento a que Él te hable. ¿Verdad que sí? Porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable, pero no estamos orando. Queremos que Dios nos confirme, pero no estamos orando. ¿Cómo Dios nos va a confirmar y nos va a dar una respuesta a una pregunta si no estamos orando? ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, si nosotros oramos,
el Señor comienza a responder. Cuando tú eres intencional con Dios, tú oras, esperas unas respuestas y Dios responde. Dios comienza a darte las claves que necesitas para lograr el objetivo. Dios te comienza a dar la dirección para que vayas a la derecha o vayas a la izquierda. Ahora bien, tú no puedes ser ungido un día sí y un día no. Un martes de oración y ya el domingo no estás ungido. Un martes de oración y ya el martes no estás ungido. Tú necesitas estar ungido del Señor todos los días de tu vida. Por eso que la intimidad con Dios es todos los días. ¿Por qué? Porque tu vida es importante. Necesitas dirección de parte de Dios. Necesitas que el Señor guíe tus pasos. Necesitas que el Señor te dé palabra de sabiduría. A los que hacen negocios, tú necesitas la unción de Dios para poder cerrar los negocios. Necesitas palabra de sabiduría, necesitas inteligencia espiritual, porque tienes la preparación. Hiciste no sé cuántos cursos, tienes una preparación. Aquí hay personas que han hecho posgrado, hay personas profesionales, hay licenciados, ingenieros, hay doctores, hay médicos, hay de todo tipo de profesión. Hay gente preparada, pero necesitas la unción de Dios para hacer cosas diferentes, para lograr objetivos diferentes en tu vida, para cerrar negocios, para hacer transacciones, para hacer esto y lo otro. Necesitas la unción de Dios también para servir a Dios, para pregonar, para anunciar, para sanar, para libertar. Pero no podemos solamente valernos de haber hecho la academia de líderes para pensar que Dios nos va a usar. Solamente no, tú tienes que hacer la academia de líderes y tienes que mantenerte en oración, en intimidad con el Señor para que el Señor te use. Para que el Señor te use de maneras diferentes. Señor, úsame, Padre amado, para que yo cuando imponga las manos, Señor, haya sanidad. Señor, úsame, Señor, para cuando yo hable, se abran los ojos de la gente que me escucha, de los discípulos. ¿Cuántos de acá cuando predican saben que sus discípulos tienen una cantidad de problemas? Y si ellos tan solo escucharan la palabra de Dios, su vida fuera diferente. ¿Cuántos saben eso? Tú sabes que cuando tú hablas a las personas, la palabra que está saliendo por tu boca puede traer la libertad, la liberación, la bendición de los discípulos o de las personas que te escuchan. Entonces tú le tienes que pedir a Dios, tú tienes que estar en intimidad con el Señor y decirle: Señor, Padre, úsame, Padre, para que mi palabra, Señor, sane, mi palabra liberte, Padre, y poder ver el fruto de tu palabra en los discípulos. Para eso se necesita unción. No es el poder del convencimiento, es la unción, es el Espíritu Santo. Porque a veces lo que estamos es dependiendo en el humanismo, en mi carisma, en la gracia, en mi carisma, en el cómo hablo, en mi desenvolvimiento al hablar. No, desenvolvimiento al hablar lo puede tener mucha gente. Desenvolvimiento al hablar lo tiene gente que impía, gente que no conoce a Dios, gente mala aún. Tiene lo que decimos nosotros labia. ¿No es así? Un buen desenvolvimiento al hablar, un buen desenvolvimiento al expresarse. Pero es que tú necesitas ese desenvolvimiento, por supuesto, pero necesitas la unción de Dios, que es eso. Con lo que dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y eso es lo que me lleva a mí a hablar de una manera diferente, con una palabra ungida, una palabra que toque, que penetre, que haga, que produzca un cambio en las personas, porque es una palabra ungida de parte de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que ora, que intercede y estoy a la disposición de Dios para que me use. Lo que dice la palabra de Dios, que si nosotros no hacemos la obra de Dios, o no hablamos la palabra, hasta las piedras hablarán. Hay un ejemplo bíblico con respecto a eso, pero las piedras no son las cosas en las cuales Dios, escúchame, entiéndame. Las piedras no es el elemento que ha sido llamado por Dios. Eres tú y soy yo. No son las piedras.
Es un ejemplo que el Señor pone en su palabra y que, bueno, ¿será que hablen las piedras? No, Dios no quiere que hablen las piedras, Dios quiere que nosotros seamos sus mensajeros, pero sus mensajeros ungidos. Amén. Por eso que tú y yo tenemos que procurar vivir en la presencia de Dios, procurar la oración, la intimidad, que tus primeras palabras en el día o antes de irte de tu casa sea orar, y antes de dormir sea Dios siempre. Que tu intimidad, vas a hacer algo, pon eso en las manos de Dios. Vas a ir a tu grupo, ora. Vas a hacer lo que sea, ora. Busca a Dios, pide dirección del Señor, que Él sea tu sustento. El Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesús. Pero ¿cuáles eran las características de Jesús? ¿Cómo era su vida? De allí es donde nosotros tenemos que aprender, porque ese es el patrón. Ese es el patrón. Ay, es que Dios la usa. Ay, es que Dios lo usa mucho. Pero ¿cuál será? ¿Cuál será su patrón? ¿Cuál será su secreto? ¿Cuál era el secreto de Jesús? Que no es un secreto, sino que es evidente en las Escrituras. Su intimidad, su dependencia a su Padre, el querer hacer la voluntad de su Padre por encima de todo. La voluntad del Padre era su alimento, la voluntad del Padre era su despertar, era su amanecer, la voluntad del Padre era todo. Él no era capaz de hacer nada que no fuese la voluntad de su Padre. Entonces, el Espíritu del Señor estaba sobre él. Entonces, había sido ungido para dar, para bendecir, para pregonar, para dar vista, para sanar, para predicar. Dice la palabra de Dios, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, esa capacitación divina es la que nosotros necesitamos. Ese es el motor que va a mover la oración, la intimidad. Ese será el motor que hará que el éxito espiritual, la bendición de Dios llegue a nuestra vida, que se nos abran las puertas. Porque cuando tú estás ungido por el Señor, se abren las puertas. Donde tú vas, tú hablas diferente. Lo que tú haces, todo lo haces diferente porque tienes la unción de Dios, tienes la gracia de Dios, tienes la capacitación sobrenatural de Dios. ¿Y cuántos anhelan esa unción? ¿Anhelas esa unción? Ponte de pie por un momento. Déjame decirte algo, la unción es una autoridad divina. Es una capacitación sobrenatural que viene de Dios, pero también es una autoridad divina para hablar, para expresarte. Jesús tenía una autoridad divina, por eso que los demonios huían. Su presencia era una autoridad divina. Es la unción de Dios. Es la unción de Dios. Y sabes que todos nosotros necesitamos la autoridad divina, una autoridad divina. Necesitamos esa capacitación sobrenatural porque hay muchas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y para que nosotros podamos lograr los objetivos y podamos cumplir nuestro propósito, necesitamos la unción de Dios.